bendito y soberano Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Hoy vengo a hablarte de algo que todos los hijos de Dios, que los creyentes, aún los no creyentes, han pasado un momento de estos. Y si no lo han pasado, pues lo pasarán. Porque tanto unos como otros lo van a pasar. Nosotros los que somos creyentes, cuando pasamos estos tiempos de los cuales te vengo a hablar hoy, es muy diferente al demás resto de la gente. Porque cuando tú y yo pasamos pruebas o pasamos cosas fuertes o duras como es el desánimo, pero lo pasamos pegados de nuestro amado Dios, créeme que las cosas son muy diferentes. Y nuestro final es victorioso siempre. Hoy vengo a hablarte del desánimo. Hoy vengo a hablarte del desánimo. Y quiero que sepas que es un ataque directo del infierno. Pero no te preocupes, porque de ahí sales hoy en el nombre poderoso de Jesús. David pasó muchos tiempos desanimado en el transcurso de su vida. Pero él se aferraba a su Dios, aún en medio de tantas cosas que hizo y cometió. Él amaba a Dios y él se aferró a Dios cuando pasaba por el valle del desánimo. En el Salmo 38 podemos ver casi que escuchar a un David justo y santo que ama a Dios. Pero en su desánimo podemos también ver otra cara diferente de David. Su desánimo era tal en el Salmo 38 que lo que se puede apreciar es un hombre al final de sí mismo. Estaba quizás como muchos se encuentran hoy, abatidos. Sí, tú que me estás comenzando a escuchar. Él se encontraba como a lo mejor te encuentras tú o me encuentro yo en esta hora. Quizás abatidos, tristes, desalentados. Y tanta luchadera lo tenía ya casi sin fuerzas. Aún su llanto se escuchaba turbado y muy desanimado. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Y aparte de lo que decía este hombre, totalmente turbado, estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado, me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado, late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos se apagan y yo me hago el sordo y no los escucho. Me hago el mudo y no les respondo. Soy como los que no oyen ni pueden defenderse. Y yo quiero que tú comiences a abrir tu Biblia, si la tienes ahí cerca, y si no, ve y búscala. Porque al leer el Salmo, realmente es de 22 versículos. Yo lo leí del 6 al 14. Ojalá tú lo puedas leer todo. Pero yo puedo ver a un David no fuerte. Todos sabemos que David, aquel que mató al gigante, que mató a Goliat, aquel que mataba leones, osos, era un hombre fuerte. Pero aquí no lo veíamos tan fuerte. Aquí lo veíamos debilitado. Aquí veíamos a un David desplomado. Quizás tú estés como él, desplomado por la desesperación de lo que estás viviendo, al igual que David. Y él se desplomó por la desesperación que estaba sufriendo. Quizás lo que más le dolía era saber lo bajo que él había caído.
De un momento para otro, él había caído muy bajo. Definitivamente, David tenía hambre y sed por el Señor. Pregunto, ¿la tiene usted? ¿La tiene usted? ¿Tiene hambre y sed por Dios, por su Señor? David le había fallado a Dios. Sí, claro que le había fallado. ¿Le ha fallado usted a Dios? David le había fallado a Dios de muchas maneras, pero déjeme decirle que él lo amaba más que su propia vida, y buscaba su presencia a diario. Él reverenció la palabra de Dios, derramando su corazón ante él. Cada día derramaba su corazón en oración, en clamor, en ruegos. Él escribió cada salmo para ensalzar, para enaltecer la gloria de Dios. ¿Ha hecho usted algo semejante por Dios? No me lo responda a mí. Pero ahora David, en su estado tan profundo, depresivo, no hacía sino llorar y llorar, pidiéndole al Señor en el verso 1 que no lo reprendiera en su furor, ni lo castigara en su ira. Y llorando le decía: Señor, estoy al final de todo y no entiendo por qué. ¿Por qué me acontece todo esto? Algún parecido con la realidad de muchos cristianos hoy es mera coincidencia. Como muchos hombres y mujeres de Dios, hoy David se encontraba averiguando por qué se sentía tan mal, tan deprimido, tan vacío. ¿Te ha pasado? ¿Te has visto tú preguntándole al Señor por qué te sientes de tantas maneras? ¿Por qué te pasan tantas cosas a ti? ¿Por qué tienes que vivir y pasar una prueba tras otra? ¿Te ha pasado? David lo vivió. Yo lo he vivido. Y tú, si no lo has vivido, lo vivirás. Santo Dios. Él quería saber y entender sobre todo por qué se sentía tan quebrantado de espíritu. Y revivía cada uno de sus momentos duros de fracaso y de pecado, cada acto de insensatez en su vida. Y estaba como quizás te encuentras tú hoy, diciendo: Señor, ¿será que todos mis actos y acciones descuidadas me han dejado tan lleno de heridas que no hay para mí esperanza? Quizás tú te encuentras ahí como sin esperanza. Quizás tú estás por ese valle que yo te acabo de decir, de desánimo. Pero déjame explicarte un poco más cómo se sentía David y cuál fue el final de toda esta prueba de desánimo que él vivió. En el verso 15 del Salmo 38, acuérdate que estamos leyendo el Salmo 38. Porque a ti, oh Señor, esperé yo. Tú responderás, oh Señor Dios mío. Que mis enemigos no se alegren de mí cuando mi pie resbalaba. Verso 17, porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto denunciaré mi maldad. Me congojaré por mi pecado. Verso 19. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Y pagando mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. ¿Te ha pasado que por seguir tú lo bueno te paguen con mal? ¿Te ha pasado que mientras tú estás haciendo las cosas bien para Dios y delante de Dios, te traicionen, te engañen, te roben, te maltraten, te humillen? ¿Te ha pasado? A David le pasó. Al mismo Jesús le pasó. Bendito Dios. Realmente el lamento de David era bien grande en este momento de su vida.
A lo mejor yo no sepa el tamaño del tuyo, porque ni sé ni me imagino por lo que estás pasando ni lo que estás viviendo, pero sí sé que nuestra actitud desde hoy, yo estoy diciendo, nuestra actitud desde hoy tiene que cambiar, tiene que mejorar. Finalmente David razonó. ¿Por qué? Y comprendió que Dios lo estaba disciplinando. Y eso no nos gusta a los hijos de Dios. Nosotros nos portamos mal y no queremos pagar las consecuencias. Pues entonces no pequemos más. Y ahí donde tú estás comenzando quizás a entender esta historia, porque a lo mejor tú estás como David pasando por el valle del desánimo. A lo mejor tú estás pagando consecuencias de tu pecado. Y yo te pido lo que Jesús quizás te pide a diario: no peques más. David razonó, y es donde comienza diciendo el verso que ya te leí, pero que añadiré unos versos más. El verso 1 dice: oh Señor, Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas descendieron a mí, y sobre mí ha caído tu mano. No hay nada santo en mí, no hay nada santo en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han pasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado. David estaba escribiendo acerca de su condición en ese salmo, y no solo eso, sino que describe cómo todos los que amamos a Jesús y fieles en algún punto de nuestras vidas hemos atravesado y confrontado este valle. Él habla de estar, ojo con esto que les voy a decir, él habla de estar bajo un ataque demoníaco, bajo la plaga espiritual del desánimo, porque cuando tú te encuentras desanimado, eso es como una plaga que se va regando, que se va expandiendo, que va tocando a uno, al otro, y va empeorando las cosas. Y este espíritu desalentador, decía el hombre de Dios David, venía del mismo vientre del infierno, directamente de allí. Y el tiempo viene, familia, cuando cada creyente es agobiado por esta terrible experiencia repentina e inesperada, porque déjeme decirle, nadie espera ser tocado con esto. Ningún cristiano lo atrae, para que usted no se comience aquí a inventar cosas o no esté pensando lo que no es. Ningún cristiano lo atrae a sí mismo, ni el Señor lo manda. El Señor no manda tal ataque. No tiene que ver con un pecado o con una falta específica, tampoco en su vida o en su corazón, porque muchas veces nosotros estamos viviendo consecuencias de nuestro pecado, de nuestra maldad, de lo que hacemos, de lo que decimos, pero muchas veces esto viene inesperadamente, y no quiere decir que tú y yo estemos en pecado o que tengamos una falta específica. Algunos de nosotros, los creyentes, no. Simplemente el espíritu del desánimo es un arma potente usada por Satanás contra los elegidos de Dios, contra los hijos de Dios. Amados, escúcheme, por favor. El enemigo está dando patadas de ahogado. Él no quiere irse solo para el infierno. Él quiere desanimarlo a usted a tal manera que usted pueda llegar a renegar en contra de su Dios. Y yo oro en esta hora para que nunca caiga usted en tal desánimo. El enemigo lo usa para tratar de convencernos de que la ira de Dios vino por nosotros mismos, al no dar la medida de sus estándares santos quizás. Pero tengamos cuidado, amado que me está escuchando, con esto, ya que el apóstol Pablo nos insta a no caer en las trampas del diablo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, como lo dice 2 de Corintios 2:11. Pablo nos dice, ustedes tienen que identificar, tienen que ver su desánimo por lo que realmente es. ¿Qué es? Pregúntese, ¿qué es este desánimo, Señor?
y yo te vengo a traer la respuesta. Pregúntale ahí donde está al Señor, pero el Señor viene a responderte también a través de mí. El desánimo es un arma del demonio. Yo te lo había dicho antecitos, en otros renglones atrás. Cuando te leía, te comencé a leer el Salmo 38. Es un arma del demonio, es una flecha envenenada que Satanás dispara a los creyentes. Y las saca, esas flechas las saca de su aljaba. ¿Para qué? Para hacerles dudar de sí mismo. El desánimo es traído como un arma por el enemigo para hacernos dudar de las maravillosas promesas de Dios. Él sabe que no puede tentarnos más. Él sabe que no puede tentarnos para alejarnos de Jesús, porque Él no lo logrará en el nombre de Jesús. Pero es lo que tristemente le ha venido mintiendo a los cristianos. Y nos tenemos que levantar, amado que me está escuchando. Nos tenemos que levantar a desembotarnos la mente con la sangre de Cristo. Ahí donde tú estás, coloca, nada te quita colocar tu mano sobre tu cabeza, sobre tu mente y declarar: Señor, porque yo llevo todos estos pensamientos de muerte, de ruina, de enfermedad, de escasez, de divorcio, de pelea. Señor, es que estoy pasando por esto y aquello y ya estás haciendo un esquema horrible. No, coloca tu mano ahí en tu mente y declara que la mente de Cristo es la tuya. Declara que la sangre de Cristo lava tu mente. Y declara que todos tus pensamientos son llevados ahora a la cruz, son llevados a la profundidad del abismo, porque la mente de Cristo es la tuya. Es la sangre de Cristo quien va a vencer en tu mente por ti y por mí. Declárala sobre tu mente. Él ha venido con sus mentiras viciosas para hacernos pensar que nunca seremos lo suficientemente buenos para servir a Cristo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha traído que te ha dicho el enemigo esos dardazos de la mente y te ha dicho: tú no le podrás servir nunca al Señor porque tú eres mentiroso, porque tú eres mentirosa, porque tú le fallas, porque... No, levántate a creer en que si eres mentiroso hasta aquí lo serás, en que si le has fallado al Señor no le volverás a fallar. Entrégale todo al Señor. ¿Sabe, familia? El enemigo de nuestra alma quiere abatirlo a usted y quiere abatirme aún a mí. Abatirnos tanto que nosotros queramos tirar la toalla. Y como lo hace con la debilidad, con el dolor, con el quebrantamiento, problemas, enfermedades, con muchas veces hasta con luto, entonces nosotros la tiramos. No podemos creer en sus artimañas, lo dice el apóstol Pablo. Y todo esto era lo que inclinaba el espíritu de David. Por eso era que David se sentía tan agobiado, porque todas estas cosas el enemigo las traía hacia él. Él se sentía como a lo mejor tú te sientas hoy. ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes sin dirección? ¿Te sientes como con un vacío tan enorme en tu alma que no sabes qué va a ser de ti? Él le hacía creer todo esto a David, le hacía creer que David tenía un vacío tan enorme, que le hacía creer que realmente no había nada bueno para él, que no había aprendido nada a través de los años. ¿Te ha pasado a ti? ¿Lo has experimentado? Te quita como el aliento y la respiración el solo creer que todos estos años en el cual quizás le has venido sirviendo al Señor, el enemigo viene a decirte hoy: de nada te ha servido. Oh santo Dios. Y hasta la luz de mis ojos se apaga, dice el verso 10. En otras palabras, lo que David decía ahí era que he perdido mi entendimiento espiritual. He perdido mi visión, Señor. He perdido mi revelación de ti, oh Dios. Me han dejado las revelaciones que me dabas. No puedo llegar a Dios como antes. Y esto era muy desesperante para David, porque yo lo entiendo, lo he vivido. Yo he sentido todo eso que ha sentido David, que sintió David. Yo me he sentido sin desesperanza, me he sentido como si la presencia del Espíritu Santo de Dios se alejara de mí, pero Él no se va a alejar, créame.
Yo lo tuve que entender con mis propias experiencias, con mis propias tribulaciones. Lo tuve que aprender pasando por mi propio valle del desánimo. Yo sé cómo se sintió David, pero el Señor sabe cómo nos estamos sintiendo nosotros, los que hemos cruzado por ese valle. Él sabe qué se siente. En el transcurso de mi vida he ganado a muchos para Cristo. Sí, he ganado a muchos o quizás no tantos, pero he ganado a varios para Cristo. He predicado, he servido por años a Cristo. He ayudado a que muchos sean liberados por el Espíritu Santo de Dios, a que vengan a Jesús. Mi vida ha estado como dice David, y como también se sintió este gran hombre al que admiro mucho y al que escucho y leo mucho, David Wilkerson. También leo y escucho de otros que me encantan, como Charles Spurgeon, como Billy Graham, como Paul Washer. Son hombres de Dios que me gusta escuchar y leer. Pero bueno, Padre, mi vida ha estado, como dice muchos de ellos, repleta también de ricas bendiciones y de satisfacción por el poder de hablar del amor y de la salvación de Jesús. Así era una frase de las que decía uno de estos hombres, y yo me he sentido así. Me he sentido como David se sintió, vacío y derrotado, pero me he sentido también llena de bendición por poderme ganar una sola alma para Cristo. He sentido satisfacción en mi corazón por el solo hecho, por el privilegio que Dios me ha dado de hablar de su amor y de hablar de su salvación, porque fue su amor quien me salvó a mí. Pero he llegado luego también a pensar que no entiendo nada, que no sé para qué tanto escribir. Muchas veces le digo a mi hermana Sandra, o le digo a mis hermanos, a mis hijos, ¿para qué tanto escribir y escribir y escribir? Tengo una cantidad de libros escritos, de cuadernos escritos. Y tengo aquí en mi biblioteca, en mi desorden, porque también mantengo unos desórdenes regados por todas partes con apuntes, y escribo, y he llegado a la conclusión que por ser agobiada tan fuerte por el desánimo, mi vida no ha servido nada de esos apuntes, nada de esos cuadernos llenos y llenos de tantas cosas que Dios me ha dado. He sentido que he fracasado y que en realidad no he hecho nada por mi Jesús. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. ¿Y sabes qué? Esta es la obra del espíritu, del espíritu inmundo que trae Satanás con el desánimo. Eso es lo que hace ese espíritu inmundo de Satanás, trayendo desánimo a nuestras vidas. Nos hace blanco para los poderes del infierno, quitando nuestra mente de las victorias espirituales, esas victorias espirituales grandes que Dios tiene para nosotros. Créame que hay victoria para todo el que está pasando por el valle del desánimo en esta hora. Usted no se quedará en esa condición, usted no se quedará en ese lugar. Yo he pasado por ahí, David pasó por ahí, Jesús pasó por ahí, y si ellos pasaron y salieron de allí, es porque hay esperanza para ti y para mí, que quizás estamos pasando por ese valle oscuro de desesperanza y de desánimo. Eso es lo que el enemigo quiere, hacernos creer que las victorias de Dios no llegarán a nuestra vida. Este pesado espíritu de desánimo derribó a David, derribó al mismo David, y lo hizo caer tan bajo que estaba como hoy. Quizás se encuentran muchos de los que me están escuchando en esta hora. Se encuentran mudos, decía la palabra de Dios en el Salmo 38, se encuentran mudos frente a la presencia de Dios, no saben ni qué decir. Él dijo: mas yo soy como si fuera sordo, no oigo. Estaba como mudo y no abría mi boca. El verso 13. El verso 14: fui pues como hombre que no oye y que en su boca no tiene reprensiones.
En hebreo esta última frase significa un hombre que no tiene más respuestas. Un hombre que no tiene más argumentos. ¿Se ha quedado usted sin respuestas? ¿Se ha quedado usted sin argumentos? Yo me he quedado sin respuestas. Yo no he tenido un argumento más con que poderme levantar. Lo que David quería decirnos, en otras palabras, o quería decirle al Señor es: estoy tan bajo y tan desanimado, tan desalentado, que ni mis manos puedo levantar hacia ti. No puedo ni orar. No me salen las palabras, estoy confundido, estoy vacío. Es como si no tuviera nada que decir. ¿Saben? El predicador Charles Spurgeon, un hombre inglés, dirigió multitudes a Cristo con sus sermones poderosos. Yo creo que usted ha escuchado acerca de este hombre. Pero él sufría de ataques de depresión y de melancolía. ¿Se puede imaginar un hombre que llevó las multitudes a los pies de Cristo sufriendo de depresión y melancolía? A menudo se sentía como si nunca lograba nada en su vida. Y él se lamentó una vez y dijo, escuche muy bien las palabras de este hombre, un hombre de Dios: tengo el corazón más negro que Gran Bretaña. Y con frecuencia en su jardín levantaba sus manos a Dios, al cielo, y decía, clamaba: Señor, Señor, nunca te he deseado más, mas mi espíritu nunca había estado tan bajo, porque me está pasando esto. Él le decía al Señor que él no entendía por qué él se sentía deprimido y con melancolía, si el Señor lo usaba de la manera que lo usaba. Y él usaba las mismas palabras que usaba David: me siento tan bajo y no entiendo por qué me está pasando esto. Entonces usted no esté ahí culpándose de nada, porque aún grandes hombres y mujeres de Dios también se sentían así. Yo me he sentido así, sin entender absolutamente nada. Lloro y clamo en la presencia de Dios, siendo nada delante de Él. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado varias veces y se siente terrible. David expresó en el Salmo 38 el llanto universal de las almas, pero de las almas justas, que soportan la prueba del desánimo. Es una prueba, familia. Si estás desanimado, es una prueba que quizás Dios está permitiendo en tu vida, pero hay propósito con ello, créeme. Estoy por desfallecer. El dolor no me ha dejado. El dolor no me ha dejado solo ni un instante. Verso 17 decía David. La palabra desfallecer en el hebreo significa caer. Significa caer. David le decía a Dios: Señor, no puedo, estoy por completo al final y estoy por caer. Le podemos expresar a Dios todo lo que queremos sobre nuestros sentimientos de fracaso. Podemos contarle lo desesperados que nos sentimos o nos encontramos hoy por nuestros pecados, nuestras malas actitudes, nuestros errores cometidos, insentidos o insensatos. Cuéntale todo a Dios ahí donde tú estás. Cuéntale a Dios todas estas cosas que Él ya sabe, pero que quiere que tú se las cuentes. Pero lo que tú y yo nunca debemos pensar, y yo quiero aconsejarte con todo mi corazón esto que te voy a decir. Lo que tú y yo nunca debemos pensar es que Él nos ha abandonado. En estos días estábamos pasando unas pruebas bien fuertes a nivel familiar. Y mi sobrina decía esto, yo decía esto por lo que yo también estaba pasando. Pero ¿saben? Lo tuve que aprender después de esto, y le pido a usted que nunca lo haga, que nunca crea esto. Lo que usted nunca puede pensar ni decir es que el Espíritu Santo de Dios lo ha abandonado. No digamos nunca más que Él nos ha abandonado, porque ojo, esto es una acusación y grave. Y el Señor no lo tomará deliberadamente, créame. Vamos a ver su reacción inmediata a esta clase de acusación en Números. El Señor
Ya me perdonó, yo sé que perdonó a mi sobrina, pero aquí te estamos enseñando lo que muchas veces con nuestras propias experiencias aprendemos. El pueblo de Dios estaba muy desalentado. Israel viajó del monte Hor por el camino del Mar Rojo. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿para qué nos trajo de Egipto a morir en el desierto? Aquí no hay pan, aquí no hay agua y estamos cansados de esta pésima comida. Por eso el Señor envió contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. Esto está en Números 21, 4, 6. Lea la palabra, por Dios, porque créame que no va a haber excusa alguna delante de Dios. Que no le pase a usted, que no me pase a mí jamás. Bendito sea el nombre del Señor. Ve, amados, cuando mi Biblia dice que mi amoroso Padre mandó serpientes venenosas a su propia gente y que ellos murieron de sus mordeduras, no puedo pasar por alto su mensaje tan claro. Diga conmigo esto que vamos a repetir juntos. Diga conmigo: Dios no permitirá tanta incredulidad entre sus escogidos y elegidos. Bendito Dios, bendito seas tú, soberano Dios. Ojo, porque después de ver todo lo que nuestro Padre bueno, escuche, Él es bueno y sigue siendo bueno, pero después de ver todo lo que nuestro Padre bueno ha hecho por esta humanidad, la acusación más horrible y dañina contra Él es decir que Él nos ha abandonado o que Él nos ha desamparado. Debemos tener cuidado, amado que me está escuchando, en nuestros momentos difíciles con lo que decimos. Quizás el Señor sí nos perdonó a mi sobrina y a mí porque no lo sabíamos y no lo entendíamos de esta manera, pero usted que lo está escuchando y nunca lo ha dicho, no lo vaya a decir jamás. No lo diga jamás. Y si lo dijo, pídale perdón a Dios y dile ahí donde tú estás: Señor, no sabía, perdóname, no lo vuelvo a hacer. David es nuestro mejor ejemplo de que alguien se mantuvo en fe. David tipifica, ¿usted sabía que David tipifica a Jesús? Aún en su punto más bajo y terrible, David no se revolcó en la incredulidad. Y yo admiro mucho eso de David, porque yo he tenido que luchar mucho con la incredulidad. Hay veces orando, clamando y pidiendo a Dios, saliendo de la congregación, haciendo cosas con Dios y viene la incredulidad o la duda a mí. Tengo que luchar y decirle: Señor, cancélala en mi mente, cancélala en mi vida en el nombre de Jesús. Pero David nos da un buen relato y nos enseña esto, y Jesús también. Pero lo que sí hizo David fue proclamar lo que hace usted y lo que debemos hacer todos. Él dijo: Señor, yo espero en ti, y tú, mi amado Dios, serás quien me responda. Esto es lo que usted y yo tenemos que decir. Señor, no importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando, es fuerte, sí, pero hasta aquí me has traído y me has sostenido con la diestra de tu justicia. Yo creeré, Señor. Espero en ti, y tú, mi amado Dios, serás quien me responda, me sostenga y me bendiga en el nombre de Jesús. Vea, familia, no trate de maniobrar su salida para el desánimo usted solo. No lo haga usted mismo. No intente escapar de ese espíritu inmundo por sus propios esfuerzos. No intente escapar por su propia fuerza. Sabe que usted y yo no estamos a la altura del espíritu demoníaco que se levantó contra nosotros, y la batalla que estamos librando va más allá de nuestras habilidades humanas o de nuestro poder físico para combatirlo. Ni lo vamos a solucionar hablando con amigos o con amigas, o lo vamos a vencer con libros o seminarios o conferencias motivacionales. No, esto no se soluciona de esta manera. Eso no se soluciona en nuestras propias fuerzas. Esto no es con consejeros, no. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el conflicto
el conflicto está en el reino espiritual. Y se tiene que pelear es en el espíritu. Si el conflicto que tú y yo estamos manejando con el desánimo es espiritual, se resuelve es en el espíritu. En su momento del desánimo, David no pudo entender por qué él estaba tan desanimado, y él preguntó: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Pero sus preguntas no dudaban de Dios. David comenzaba el salmo expresando su sed por el Señor, su sed profunda por Él. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, oh Dios? Salmo 42, precioso salmo. O sea que en medio de su desánimo, David clamó por una revelación del Señor. Él decía: Dios, nunca antes había tenido tanta sed de ti. Tengo sed por ti como un venado corre por las corrientes de las aguas. Entonces, ¿por qué estoy tan desanimado si yo tengo sed de ti, oh Dios? ¿Por qué estoy sufriendo tan agobiante desánimo si ahora siento que te anhelo más, que te necesito más? Ese era el clamor de David. Y nosotros, al igual que David, en ciertos momentos pasaremos por estos angustiantes momentos de depresión, de desesperación a causa de nuestro pecado. Pero David soportó la disciplina del Señor. ¿La soporta usted? ¿La está soportando usted? ¿La soportamos? Él soportó la disciplina del Señor por su orgullo, porque David fue orgulloso. Cuando él contó a su ejército, lo cual estaba contra la ley de Dios, y él sintió el dolor de la vara de Dios. Cuando cometió adulterio también con Betsabé e hizo arreglos también para matar a su esposo Urías, su corazón se quebrantó con desaliento por el juicio que él mismo le causó a su propia familia por causa de sus pecados. Vea, familia, si usted está pecando, deje su pecado, porque su pecado no solamente lo puede llegar a destruir a usted, sino que destruirá a los que le rodean, destruirá a su familia, destruirá a sus generaciones. Pare con el pecado, arrepiéntase y venga como David vino ante la presencia de Dios humillado, con ese corazón contrito, el cual Dios no lo despreció, dice el Salmo 51. A lo mejor tú estás también desalentado, desanimado por causa de tu pecado. Entonces venga y suplique a Dios perdón. Venga ahora, arrepiéntase y no peque más. El Espíritu Santo quiere traerle a Él a su victoria. Él quiere traerlo a Él mismo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere contigo y conmigo. Él nos quiere llevar hasta donde Él está, hacia su victoria. No nos resistamos más, no te resistas más. Sal de tu manera carnal de solucionar tus cosas. Sal de todo esto. Tienes que obedecer. Tienes que salir de tu desánimo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo vengo a hablar a hombres y mujeres arrepentidos que desde hoy buscarán a Dios con todo su corazón. Me dirijo a siervos fieles que hoy han sido tomados por una clase diferente de desánimo. Y esto cae sobre tu vida, hay veces de la nada. A esas personas que de repente están bien, pero que les cae de la nada como un desánimo, a esas personas también vengo a hablarles en este momento. A esas personas que sin razón alguna viene el desánimo, dejándolos casi enmudecidos o totalmente callados. Y si estás así, puedes estar seguro de que estás bajo ataque. Sí, un ataque de Satanás, quien ha mandado una nube de desánimo para agobiarte y, si es posible, ojo, destruirte. Y tiene sus razones para hacerlo.
Así que quítale toda legalidad arrepintiéndote y viniendo a los pies de Cristo y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que te ayude. Porque mira, el desánimo es una de las herramientas más devastadoras del diablo. Y es contra nosotros, los santos de Dios. Yo lo dije antes, cuando comencé este audio. Él viene en contra de nosotros, los santos de Dios. Ha sido el arma, oiga, escuche bien, ha sido el arma preferida de Él por siglos para atacarnos a nosotros, los elegidos de Dios, desde el día que tú y yo llegamos a la seriedad con todas las cosas de Dios y nos determinamos en nuestro corazón conocer, amar, seguir y servir a Cristo en nuestra plenitud. Desde ahí Satanás ha hecho todo lo posible por desanimarnos y desalentarnos para destruirnos, pero no lo ha logrado y no lo logrará, en el nombre poderoso de Jesús. Él te ha visto cavar y cavar más profundo todos los días en la palabra de Dios. Por eso yo animo tanto a las personas que escuchan mis audios: no deje de leer la Biblia, no deje de cavar en la palabra de Dios. Él quizá lo ataca a usted por ello, pero usted va a salir victorioso siempre que usted esté haciendo estas cosas. Él te ha visto cavar y cavar más profundo todos los días en la palabra de Dios. Te ha visto cambiar tu manera de vivir, tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de comportarte. Él ha visto cambiar. Él te ha visto venciendo y creciendo en todas estas cosas del mundo. Él te ha visto venciendo toda mundanalidad. Así que te ha hecho blanco fuerte de su ataque. Y créeme que ese ataque vendrá, pero no temas tú que me estás escuchando. Date ahí por bienaventurado, porque no vas a temer ninguna acechanza del enemigo. Si tú estás haciendo las cosas bien con Dios y para Dios, créeme que así venga el desánimo y así lo estés pasando, y así estés pasando pruebas de fuego, nada te pasará, porque el Señor te estará siempre sosteniendo con la diestra de su justicia. Lo dice Isaías 41:10. Yo soy el Dios de ustedes, yo soy el Dios que los guardo, los protejo, los sostengo hasta el fin, en el nombre de Jesús. Quizás usted hoy esté lleno de gozo, esté levantando manos en la iglesia o en su propia casa con alegría y vigor, y diga y esté diciendo a lo mejor que este es el día de mayor gozo y felicidad que usted ha tenido. Pero cuidado, el enemigo no le gusta vernos gozosos, y usted no va a dejar su gozo porque él no quiere. El enemigo va a usar su arma poderosa y traerá desánimo para que usted se detenga y no vuelva a alzar sus manos santas hacia Dios. Sin embargo, cuando el ataque venga, recuerde que Dios permite esta clase de pruebas con todos sus santos hijos, para levantarte con el poder de su amor y entregarte la victoria después de ello, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea Dios. Amados que me están escuchando, no se sorprendan del fuego, de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. ¿Estás viviendo alguna situación difícil? ¿Estás viviendo alguna situación injusta? ¿Estás pasando por calamidad? ¿Estás pasando por enfermedad? ¿Estás pasando por ataque del diablo? ¿Estás en un desánimo que no entiendes por qué estás viviendo y pasando todas estas cosas? No te extrañes, no se sorprenda del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Primera de Pedro 4:12. El desánimo es una prueba de Dios que su pueblo ha soportado durante siglos. Vea, vaya a la oración ahí donde usted está. Si usted está pasando por la prueba de desánimo, sepa que es Dios quien lo ha permitido, pero Dios le va a enseñar y le va a mostrar por qué usted está atravesando por ella. Vaya a la oración, dándole tiempo al Espíritu Santo también para hacer su obra, porque esa obra será revelada y poderosa, será victoriosa en su vida y en la mía, en el nombre de Jesús. Cuando estemos bajo ataque del espíritu del desánimo, del enemigo, ojo,
usted y yo no vamos a sentir deseos de orar. Pero es ahí donde Dios, donde Pablo, donde yo mismo les recomiendo, vayan al lugar secreto, vayan y busquen estar en la presencia del Señor, porque este será el momento para que el Espíritu del Señor esté sobre usted. Este es el momento apropiado donde Dios va a manifestar su obra poderosa en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo de Dios hará ahí su trabajo para sacarnos del abismo, de la desesperanza. Cuando vayamos donde el Señor, seamos honestos con Él también y digámosle lo débil y lo impotente que nos sentimos. Aunque Él ya lo sepa, dígaselo. Déjele saber todo y dígale: Jesús, estoy seco, ya no tengo más fuerzas. Dígaselo. Él lo sabe, pero lo quiere escuchar de usted, de su boca. Dígale: si voy a salir de esta, Padre, si voy a salir de esta depresión, tú tendrás que hacerlo, tendrás que sacarme, porque solo no soy capaz, porque sola no soy capaz. ¿Saben? En los momentos más bajos de nosotros, Dios es muy paciente con nosotros. Él no espera que tú y yo ejerzamos ningún esfuerzo, ningún intento ferviente de oración. Él conoce nuestra condición. Él se compadece de nosotros. Por lo tanto, siéntete ahí donde tú estás, siéntese a sus pies, siéntese en la presencia de Dios y confíe en su Ruach, que es el Espíritu Santo de Dios, para realizar en usted y en mí lo que Él fue mandado a hacer en nosotros. No importa cuán bajo te encuentres, Él nunca te abandonará. Él nunca nos ha abandonado, Él nunca me ha abandonado, Él nunca lo va a hacer. Nosotros tenemos la impresión, muchas veces pensamos estas cosas que voy a decir, porque hemos tenido la impresión que cada vez que le fallamos al Señor, el Espíritu Santo de Dios, como dice este amado hombre de Dios, David Wilkerson, creemos que el Espíritu Santo de Dios vuela como un pajarito o como una paloma y se va de nosotros, pero no es así. Y gloria a Dios doy por ello, gracias a Dios que no es así. Dicen algunos puritanos y adivinos que enseñan esto, que esto sí es de la manera que lo acabo de decir. Ellos dicen que el Espíritu Santo de Dios se va cuando usted y yo lo afligimos. Él se va de nosotros. Yo nunca podré entender ni aceptar esta doctrina. ¿Sabe por qué? Por estas cosas que le voy a seguir diciendo. Porque como el Espíritu Santo de Dios es puro, es santo, Él no se va a alejar de aquel que lo anhela en su corazón. ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios nos va a dejar y nos va a abandonar cuando tú y yo más lo necesitamos? Dime eso. Tú puedes creer que Él se va a ir y se va a volar porque tú y yo lo contristamos. Sí, quizás lo contristamos y se sienta triste, pero Él no se va a volar de nosotros. Él no se va a ir, y mucho menos cuando tú y yo más lo necesitamos. Sabe que si Él nos abandonara cuando nosotros le fallamos o cuando caemos en profundo desánimo, entonces ¿cómo podría ser el consolador? Él fue llamado consolador, nuestro Paracleto hermoso fue llamado nuestro consolador. Entonces ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo nos podría consolar si se va? ¿Cómo lo podría hacer? No nos podría dar consuelo alguno. De hecho, nos dejaría a cada uno de nosotros bajo el poder del enemigo, bajo el poder de Satanás, y Él no va a hacer esto. Él no lo va a hacer. Igualmente, si el Espíritu Santo es el santificador de nuestra alma, entonces ¿cómo podría Él hacer su obra en ti, en mí? Si entra y sale de nuestra vida cada vez que tú y yo le fallamos, pregúntate eso. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Por eso lo decía anteriormente. No digas que el Señor nos dejó, no digas que el Espíritu Santo de Dios nos dejó. ¿Cómo podría ver mi pecado sin la presencia del Espíritu Santo y su convicción? ¿Cómo saber
cambiar si Él no está para indicarme o dirigirme? Claro que no. Él no nos dejará. Él nunca lo va a hacer. Bendito y alabado eres tu Dios. Jesús nos prometió cosas muy poderosas. Él nos prometió rogar al Padre para que nos enviara al Consolador y para que estuviera con nosotros para siempre. No lo dejaremos, dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Qué poderosa y preciosa promesa. Aférrese usted a ella, porque yo hoy me aferro a ella. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, todo es cambiado y todo se torna diferente. Bendito es mi Señor Jesús. También tenemos que saber que cuando el espíritu de desánimo esté presente en nuestra vida, cuando el espíritu de desánimo esté presente en tu vida y puedas estar tan turbado que ni siquiera puedes susurrar una oración, y así ni una palabra salga de tu boca, háblale a Jesús en tu espíritu y dile suavemente ahí donde estás: Jesús, dile, ayúdame. Ayúdame, Señor, este ataque es muy fuerte para mí. No puedo hacer nada excepto sentarme aquí en fe. Estoy confiado, estoy confiada en tu Espíritu Santo para que Él lo eche de mí, y así lo hará nuestro amado Dios. Lo primero que hace el Espíritu Santo, amado que me está escuchando, es exponer todas las mentiras del diablo. Pero el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi lugar, en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho, como dice Juan 14:26. Santo Dios, gracias por tu palabra. Una vez este hombre, David Wilkerson, recuerda haber experimentado cierto ataque fuerte de desánimo en cierto punto en su vida. Yo leí acerca de él y es bien interesante. Quiero traerles aquí algo de lo que él cuenta de su testimonio. Esto aconteció cuando él se encontraba lo más cerca a Jesús, como quizás nunca antes. Él era diligente en su vida de oración. Él decía que estaba derramando su corazón diariamente al Señor, que pasaba horas escudriñando su palabra, devorando ambos testamentos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Él decía que disfrutaba de la dulce comunión con el Espíritu Santo, que vio muchas de sus oraciones ser contestadas, y hasta donde él, David Wilkerson, sabía, estaba en la voluntad perfecta de Dios, haciendo todo lo que Él le decía. Bendito Dios. Pero una mañana, mientras él preparaba su siguiente sermón, dice David Wilkerson que algo vino a él y fue abrumado por una desesperación intensa. Vino de la nada, cuenta él, deprimiéndolo, y aconteció sin ninguna razón aparente. Escuche muy bien, porque esto le puede ayudar a usted y me puede ayudar a mí a despejar todas estas dudas y a llevarlas a la profundidad del Tártaro. No importó cuánto hacía, no podía sacudirlo. Conforme estaba sentado en su escritorio con su billetera abierta, trató de seguir trabajando en el sermón, pero no podía avanzar ni llegar a ningún lado. De repente fue bombardeado con dudas. Oiga lo que le estoy hablando. De repente fue bombardeado con dudas acerca de su habilidad para tener un mensaje verdadero del Señor. Su mente se inundó con pensamientos horribles que le decían: oh David Wilkerson, tú no puedes entender lo que escribió Pablo, ni entiendes el concepto del hombre viejo y el hombre nuevo. Tú no has comprendido morir al pecado cuando el pecado existe todavía.
Oh Santo Dios, ¿cómo te atreves a presumir que puedes predicar la santa palabra de Dios? Y se sentó ese hombre de Dios por 3 horas, determinado a terminar, y valga la redundancia, pero así está escrito, su sermón, y nada venía a él. Nada le venía. Su mente estaba confundida. Las letras de la Biblia no las podía organizar. Su espíritu estaba entorpecido, incapaz de oír algo del Señor. Y se hundió más y más en la desesperación, pensando: soy totalmente ignorante a la palabra de Dios. Y pasaron los días, cuenta este hombre, y tuvo que seguir produciendo sermón tras sermón cada semana, pero decía: realmente estoy sirviendo a nadie. Él decía: yo no sirvo a nadie. Escuchen este hombre de Dios lo que estaba diciendo. Y después de todos estos años todavía no entiendo la Biblia, decía David Wilkerson. Mi luz se ha apagado. Wow, como dijo David en el Salmo 38. Wow, bendito Dios. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a David? ¿Le pasó a Jesús de Nazaret? ¿Le pasó a hombres influyentes como David Wilkerson, como Charles Spurgeon? Me ha pasado a mí, créame, me ha pasado a mí. Y es algo terrible lo que se siente. Él, David Wilkerson, estaba convencido que ya no tenía nada que dar, ni a la iglesia, ni a la gente. Cerró su Biblia y salió del estudio, y mientras caminaba alrededor de la casa, su desánimo solo aumentó. Santo Dios, ¿se ha sentido usted así, con un desánimo tan profundo como este hombre, como el rey David? Porque yo me he sentido así, y es terrible, es desesperante sentirse así. Mire, familia, este hombre trató por todas partes de averiguar qué estaba pasando, porque esto le había llegado, pero no tenía ni la más mínima idea. Él dice que no tenía ningún problema financiero, que a lo mejor lo suyo sí es un problema financiero. Él decía que no tenía ninguna crisis en su familia, pero a lo mejor en su testimonio, en el suyo que me está escuchando, sí haya crisis familiar. Él decía que se sentía bien físicamente, que no tenía ningún dolor, ninguna enfermedad, y a lo mejor lo que usted está pasando es enfermedad y dolencia. Él decía que no tenía pecado conocido ni oculto. Yo no sé si usted está en pecado. Yo no sé si usted se ha arrepentido delante de Dios, pero este hombre decía no tenía ninguna razón para sentirse de la manera que se estaba sintiendo. Finalmente entró a su habitación de oración y se tiró al piso. Oh, Santo Dios, lo que les he venido diciendo. Finalmente entró a su habitación de oración y se tiró al piso. No podía expresar ni una sola palabra al Señor, pero gritó desde su espíritu: Señor, Señor, como yo te grito hoy, como te he gritado tantas veces. Señor, Señor, no sé qué hacer. Me siento tan deprimido, me siento tan deprimida. Dile ahí donde tú estás que no puedo alcanzarte. Mas aún yo sé que nunca te he amado más que ahora mismo, Señor. Yo digo estas palabras desde lo profundo de mi corazón. Señor, Señor, no sé qué hacer. Me siento tan desolada, Señor. Me siento tan oprimida que no puedo alcanzarte. Mas aún yo sé que nunca, nunca, nunca te he amado más que ahora mismo. Le ha pasado. Me ha pasado a mí, me está pasando. Usted que me está escuchando, ¿le ha pasado? ¿Le está pasando? Bendito sea Dios. Porque gritaba él desde lo profundo de su corazón: ¿por qué me acontece esto? Por favor, Dios, ayúdame.
Ese era el grito silencioso de David. Ese es el grito silencioso de muchos de los que están escuchando hoy este audio. Hoy es el grito silencioso mío. Cuando el diablo viene con su espíritu inmundo de desánimo, él te bombardeará con una mentira tras otra. Él te mentirá acerca de tu ministerio. Lo ha hecho, lo está haciendo, ojo. Él te mentirá acerca de tu matrimonio, de tu familia, de tu salud, acerca de tus hijos. Él te mentirá acerca de tus hijos, acerca de tus contados quizás amigos, porque yo casi no tengo amigos. Él te hará y te meterá mentiras con tu llamado. Él hará con tu llamado cosas terribles para que tú no le creas más a Dios, para que tú no camines más con el Señor. Él te mentirá acerca de tus finanzas y traerá a tu mente cada pecado y cada fracaso, cada cosa insensata que hayas hecho aún en tu pasado, que ya fue perdonado. Así que recuérdale a Satanás que él no puede sacarte eso a ti, porque ya fuiste perdonado por tu pasado, que tu pasado fue perdonado y borrado. Bendito Dios. Y antes que él termine con su bombardeo, tú vas a estar llorando diciendo: Señor, jamás venceré. Pero yo hoy vengo a decirte: sí vencerás. Sí vencerás en Cristo Jesús. Tú y yo ya vencimos. Ya vencimos. Esto es lo que exactamente el diablo ha venido haciendo con una cantidad enorme de hombres y mujeres de Dios. Esto es lo que el diablo ha venido haciendo con las familias, con la iglesia de Jesucristo. Esto se lo hizo Satanás a David Wilkerson, se lo hizo a David, se lo hizo a muchos hombres y mujeres de Dios, me lo hizo a mí. Y ojo, te lo puede hacer a ti. Pero cuando venga con su ataque, tú ya estarás prevenido y saldrás victorioso. Escucha muy bien, saldrás victorioso mucho antes que muchos de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios y aleluya. Esto fue lo que Satanás hizo a Billy Graham, a Charles Spurgeon, a muchos siervos y siervas de Dios, a Kathryn Kuhlman. Pasó momentos duros de desánimo por ese espíritu inmundo del desánimo que va a venir contra todos los verdaderos hijos de Dios. Pero recuerda, el Espíritu Santo de Dios nunca nos dejará. Nunca nos dejará ni solos ni en las manos del enemigo. Y en Cristo tú y yo somos más que vencedores. En Él todo lo lograremos, porque nos dará sus fuerzas. Y esto vengo yo con este audio para animarte y para decirte: levántate, porque así no sea fácil. En Cristo toda mentira del diablo se va en el nombre de Jesús, se fue ya, porque ya vencimos en Él. Mientras estamos bajo ese ataque, no dejemos de venir a Dios, no deje de congregarse, no deje de orar, no deje de buscar su presencia. Mientras estemos bajo esos ataques de desánimo, no deje de orar, no deje de clamar, no deje de buscar al Espíritu Santo de Dios, porque será Él quien nos sostenga. Solo así, solo ahí en oración audible o gritos silenciosos como le he enseñado, solo entre sollozos y oraciones en el Espíritu, solo ahí lograremos lo que estos hombres de Dios lograron. Y fue escuchar la dulce voz suave y apacible del Espíritu, que en medio de su penoso dolor, en medio de sus desesperanzas, de sus depresiones, escuchaba a David Wilkerson: tú eres grandemente amado. Esa era la dulce voz del Espíritu Santo que le decía a David, que le decía a Charles Spurgeon, que le decía a Kathryn Kuhlman, que le decía a David Wilkerson, que te está diciendo a ti, que me dice a mí: tú eres grandemente amado, tú eres grandemente amada.
No te preocupes, mi amado, porque mi mano está sobre ti. Estás bajo un ataque severo, pero no tienes por qué temer. No temas. No necesitas ningún esfuerzo propio para librar esta batalla. Esta batalla no es tuya, esta batalla es mía. En el nombre de Jesús, amén. Y es lo que vengo a decirte a ti que me estás escuchando. Y aún lo recibo para mí que te hablo. No escuchemos más mentiras, no escuchemos más esas voces extrañas. Esta batalla quizás es dura, es difícil, pero no es nuestra, es del Señor. Él la permitió, Él nos sacará por medio de su Santo Espíritu, Él lo prometió. Él nos sacará de este ataque de desánimo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo primero que el Espíritu Santo hará es traer su recuerdo de todas las promesas de Jesús a nuestras vidas. Y así lo hizo con sus siervos antiguos, lo hará con nosotros hoy. Él nos inundará con sus promesas que están en su palabra. Apropiate, apropiate, apropiate de ellas, porque tu vida y mi vida no ha terminado. Esto apenas comienza. Y quizás hoy no lo entendamos ni tú ni yo, ni lo sepamos, pero lo haremos mañana. Lo mejor para ti que me estás escuchando y lo mejor para mí que te estoy hablando, lo mejor está delante de nosotros, lo dice el Señor. Y nos lo vino a decir a través de su Ruach HaKodesh. Tu espíritu se tiene que elevar y no aguantar más este desánimo. No aguantes más este ataque. El Señor vino para ayudarnos, para librarnos ahora mismo. Esto no es del Señor. Satanás viene para llevar sus obras a cabo, pero el Espíritu Santo de Dios vino a deshacer toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús, Él vino a deshacer todas esas obras. Él viene a traernos ánimo del cielo. Atrévete conmigo a creer las cosas increíbles y buenas del Espíritu Santo de Dios. Él nos las vino a traer y nos las vino a decir. Sí, Él te las está diciendo ahí. Créele. Créele, porque muchos cristianos están entrando a la presencia de Dios todos los días, ojo, anticipando ser reprobados por Él. Y tú y yo no vamos a anticiparnos a una cosa como esta después de escuchar este audio, que aunque fue largo, fue poderoso. Él nos viene a meter tantas mentiras, pero tú y yo no nos vamos a anticipar a creer que Dios nos va a reprobar, porque tú y yo somos aprobados en su sangre, por su gracia, por su amor, por su poder. Cuando vengamos a orar, preparémonos para oír una palabra buena de nuestro Padre amoroso. Prepárate a oír las cosas buenas que Dios trae para ti. Hay sanidad, según Isaías 53, 4, 5. Tú eres sano, tú eres sana por las llagas de Cristo. Cuando vengas a orar, cree que Él es tu abogado, que Él es tu defensor. Cree que Él se va a manifestar a tu vida como Jehová Jireh, y proveerá como le proveyó a Abraham. Él proveyó en aquel monte. Él proveyó un cordero. Él proveyó el cordero inmolado en la cruz del Calvario para que a ti y a mí no nos faltara nada, para que a ti y a mí no nos faltara nada. Tú y yo somos sanos porque Él se hizo enfermedad en la cruz. Tú y yo somos prosperados, bendecidos aún económicamente, porque Él se hizo pobre en la cruz. Él trajo libertad a los cautivos en la cruz. Él trajo vista a los ciegos. Él vino a traer toda clase de abundancia en la cruz. Así que cuando vengamos a orar, preparémonos para oír una palabra buena de nuestro Padre amoroso. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Él nos ha enseñado una mejor manera de hacerlo. Bendito Dios. No abusemos, familia, de la gracia. La gracia no es una licencia para que usted y yo pequemos, no. Es libertad para no vivir más esclavo del pecado.
Es la libertad para no vivir más esclavo del temor, de la depresión, de la desesperanza. La gracia es la libertad para que tú y yo vivamos libres, libres, libres en absolutamente todo. Evita el pecado en tu vida, eso sí te lo digo. A toda costa evita el pecado y vive solo para Cristo. Y si aún estás abatido y reconoces que no estás pasando este desánimo y que a lo mejor este abatimiento todavía lo tienes por tu pecado, sino que quizás también estás pasando momentos duros y fuertes porque no has podido renunciar a ese pecado, es el tiempo de que tú lo hagas. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Tú eres libre de toda culpa, y si te vienes a arrepentir, la sangre de Cristo será suficiente para ti. Tú eres libre de toda culpa. Y si sigues ahí creyendo que no eres libre, pues allá tú, porque yo soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Te aseguro que todos los que esperamos en el Señor recibiremos sus promesas gloriosas. Todo ojo verá y todo oído escuchará lo que Dios será capaz de hacer para el que me está escuchando en este audio. Porque en Él esperamos tú y yo. Él ha preparado grandes cosas para revelárnosla a los que le amamos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo examina todo. Tú no te vas a poder burlar de Dios, de Él nadie se burlará. Así que arrepiéntete genuinamente y ven a los pies de Cristo, porque Él tiene cosas grandes para ti. El Espíritu Santo lo examina todo. Las cosas profundas de Dios Él las sabe. 1 Corintios 2, 9, 10. Mira las cosas que Dios ha preparado para los que le amamos. Satanás no las podrá atacar y Satanás no las va a poder quitar, ni las va a poder arrancar con un saltar de mentiras que quiere venir a traernos. No, Él no podrá traer palabras de desalientos que se lleven las bendiciones que Dios ya declaró sobre tu vida, sobre tu casa. Pero tú y yo simplemente tenemos que esperar en el Señor, y su Espíritu vendrá a nosotros en medio de este ataque y expulsará a Satanás con sus mentiras, con sus demonios asociados y con todo espíritu inmundo de desánimo en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo lo hará? El Espíritu Santo. Él te dará una revelación de todas las cosas buenas. Escucha bien, de todas las cosas buenas que Él ha preparado ya para ti y para mí, porque tú y yo le amamos. Nuestro Señor tiene un plan maravilloso para todos nosotros, sus hijos, porque le amamos, y ningún ataque satánico podrá alterar esos planes maravillosos para nosotros, sus hijos. No, Dios sabe tus penas, tus luchas, tus aflicciones. Él sabe las mías, Él las conoce. Él sabe todo lo que tú y yo enfrentamos hoy. Él sabe las cosas gloriosas que ha trazado para nosotros. Él sabe la revelación que luego de vencer este ataque recibiremos. Él sabe la utilidad que gozaremos y el fruto que veremos, el gozo y la paz que tú y yo poseeremos. Él tiene una palabra buena para todo aquel que le ama. Él tiene un milagro para ti y para mí en esta hora, en el nombre de Jesús. Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, verso 10. Él desea mostrarnos su palabra buena, y quiere mostrarnos lo que Él ha preparado para nosotros. Y su Espíritu, el mensajero que hoy trae esa palabra buena, y será Él quien le dé las alas a nuestro espíritu decaído por la revelación de Dios para nosotros, y volaremos como las águilas, saliendo de las trampas de Satanás para nunca más caer en ellas. Ahora escucha, porque con esto cierro y termino este audio.
Escucha estas maravillosas palabras del profeta Isaías. Oh, Isaías, cuánto te amo. Cuánto te amo, mi pequeño Isaías. Isaías capítulo 40, versos 28 al 31 dice: no has sabido, no has oído. Escucha, pon tu nombre ahí. Yo lo voy a hacer en sentido figurado y parafrasearlo para mi vida, para que tú lo aprendas a hacer con los tuyos y con tu vida. Ángela Molina, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ángela, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero tú, Ángela María Molina Jaramillo, tú que has esperado en mí, tú que sigues esperando en mí, que esperarás en mí hasta el último día, pero los que esperan en mí, los que esperamos al Señor, tendremos nuevas fuerzas, levantaremos las alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, dice el Señor. Padre, gracias. Definitivamente esta es la obra del precioso Espíritu Santo. Alentarnos es la obra de Él, y nuestro trabajo simplemente es confiar. Confía ahí en medio de tu dolor, de tu prueba, de tu desierto, de tu circunstancia. Confía en que Él cumplirá lo que el Padre ha enviado a que haga con cada uno de nosotros. Y créeme, es bueno lo que el Padre ha mandado hacer con nosotros. Te digo que quiero decirte con todo esto, ya para cerrar y terminar. Hoy quiero que vayas a tu habitación ahora mismo y te postres. Y si no tienes palabras para el Señor, calla delante de Él, no importando tu estado de desánimo, de desaliento o de depresión. Ve y calla ante nuestro Dios. Aunque no tengas fuerzas para hablarlo, ve y alcánzalo en tu espíritu. Dile ahí donde tú estás, o audible, o si puedes en el espíritu. Dile esto y digámoslo juntos, porque quiero que juntos lo hagamos. Dile: Señor, yo me tiro aquí de rodillas mientras estoy grabando. Me tiro para hacerlo porque siento hacerlo así. Señor, yo, Ángela, sé que tu espíritu habita en mí. Y yo sé que lo has enviado para levantarme y ayudarme, para sustentarme, para levantarme, para reforzarme, para bendecirme y para revelarme la mente de Jesucristo en la mía. Así que, Espíritu Santo, acudo ahora mismo a ti en fe sencilla, en una fe sencilla, pero háblame y di palabras de consuelo a mi corazón. Señor, no me quedan fuerzas aquí donde estoy, tú lo sabes, no me quedan fuerzas. Tendrás que levantarme y dirigirme hacia toda verdad y hacia toda libertad y hacia toda bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendito eres Dios. Bendito eres Dios. Créame que el Espíritu de Dios no va a permitir que usted y yo seamos más engañados. Él nos mostrará las cosas buenas que Dios tiene por delante para ti que me estás escuchando y para mí también. Él tiene demasiadas cosas buenas para nosotros que le amamos, aunque desanimados y afligidos, pero ojo, no derrotados. Nos vamos a tener que atrever a creer que Él nos hablará en sueños, en el silencio, en su palabra. Vamos a tener que creer en Él como nunca antes. No vamos a desmayar, y ahora menos
Ahora menos, no es tiempo de rendirnos ni desmayar. Claro que no. Solo vamos a salir de esta prueba momentánea, porque era momentánea, mucho más fortalecidos y mucho más victoriosos. A predicar las buenas nuevas del Evangelio, a ganar almas para Cristo, a no detenernos por nada ni por nadie, a orar y clamar los unos por los otros, porque de esta salimos más fortalecidos y mucho más victoriosos, porque tu fe se ha probado con esto que has venido pasando, con esto que has venido viviendo, con esto que has venido padeciendo, y has sido pasado como el oro por el fuego. Yo también, todos hemos sido pasados por una prueba en estos tiempos, y ha sido fuerte. Así que tú y yo veremos al Señor cumplir con cada promesa que Él nos haya hecho acá en la tierra de los vivientes. Y después la más gloriosa y maravillosa de todas ellas, y es la eternidad que tú y yo pasaremos juntos, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque tú y tu casa, yo lo declaro, lo creo y lo profetizo como profeta del Dios viviente. Tú y tu casa serán salvos, son redimidos, perdonados y lavados con la sangre del Cordero, que te lleva a una eternidad segura con Cristo. Tú y yo estaremos en las bodas del Cordero. Así que mi consejo es: ve y busca ahora mismo y confía ciegamente en la preciosa promesa del Espíritu Santo que dice: y Él te levantará y Él te dará nuevas fuerzas. Vamos, levántate en este instante y sacúdete de ese desánimo que te ha traído una cantidad de cosas más. Sacúdete ahora en el nombre de Jesús, porque el Señor te levantará y Él te bendecirá. Él te restituirá y te restaurará todas las áreas de tu vida por el poder de su sangre, por el poder de su amor y por el poder de su resurrección. Sin olvidar que en Cristo Jesús tú y yo ya vencimos. Ya vencimos. Amén, gloria a Dios y aleluya.